todas y a todos, les damos la bienvenida a esta actividad que hemos organizado en conjunto a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, perdón, y Legalet y Estado Diario. También queremos agradecer a nuestros partners de DOE y de Actualidad Jurídica que nos ayudaron también en la discusión de esta actividad, en este overview que hemos llamado sobre la reforma de cobranzas extrajudiciales, sobre qué ha pasado a casi un año de la entrada en vigencia de esta reforma, en la cual hemos congregado a 4 grandes especialistas, 3 que nos van a estar exponiendo, y también a Francisca, Francisca Barrientos de la Universidad Alberto Hurtado, que nos va a estar moderando esta actividad. Les recordamos que esta transmisión que estamos haciendo a través de Twitter, de Facebook, bueno, también del Facebook de Grupo Defensa, que aprovechamos también de saludar, a través de LinkedIn y también a través del Facebook de Estado Diario. Ustedes pueden a través de cualquier red social hacer llegar sus consultas, sus comentarios, y después también la podremos ir conversando y compartiendo con los expositores, tres grandes expositores que tenemos para el día de hoy, que nos van a estar dando esta visión de qué es lo que ha sucedido un poco en los distintos aspectos de las cobranzas extrajudiciales y su reforma. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, muchas gracias por haberse inscrito a esta actividad, y les damos las gracias también por haberse conectado para poder también saber qué es lo que ha sucedido. Lo quiero dejar ahora a todas y a todos también con nuestra moderadora, que es Francisca Barrientos, directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Alberto Hurtado, de su Facultad de Derecho. Francisca, un gusto tenerte también nuevamente con nosotros. Les quiero recordar, Francisca también es quien dirige el curso que está organizando Legalet sobre la reforma a Proconsumidor en materia del consumidor financiero, en la cual ustedes también pueden revisar más información de ese curso en la página legalet.academy, y ver también los distintos expositores que tenemos en esa actividad. Francisca, bienvenida, y te dejamos a ti para que puedas comenzar esta actividad y después ir presentando a cada uno de las personas que hemos logrado convocar para el día de hoy. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Primero que todo, saludar al público que nos está escuchando y agradecer, ¿cierto?, la invitación que formulamos desde Estado Diario y la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado para conversar sobre este tema tan importante, de tanto impacto, tanto impacto, que hoy en día vimos, ¿cierto?, una noticia que nos impactó, valga la redundancia, ¿no?, respecto de 2 demandas colectivas precisamente por estos temas, que se suman a una serie de demandas colectivas y procedimientos voluntarios colectivos que ha iniciado el Servicio Nacional de Consumidor en tema de cobranza extrajudicial. Entonces, se ve por sí mismo la importancia que tiene analizar qué es lo que ha pasado a casi un año de la reforma en materia de cobranza, que contiene tantas reglas y además principios, ¿no?, que parte desde la idea de la dignidad de los consumidores hasta la proporcionalidad, la transparencia, y que se conecta con otra serie de reformas tan importantes en materia de consumo. Está la penúltima ya, la última, tan invocada, tan famosa, con tantas regulaciones, que es la Proconsumidor, que también tiene esta técnica de legislar a través de principios. Bien, dicho eso, entonces quisiera en estos momentos presentarles a nuestros ilustres panelistas con quienes tengo el honor de compartir en este momento este seminario. En primer lugar, les presento a Jimena Orrego. Ella es abogada, expertísima, diríamos, en materia de derechos del consumidor, lleva años litigando y trabaja junto a la Asociación de Consumidores Conadecus, que tiene amplia experiencia en materia de litigación respecto de estos temas, ¿no? También nos acompaña Ricardo Ibáñez, también muy conocido, fundador del Grupo Defensa, que precisamente ve estos temas, todo lo relacionado con el ámbito concursal, financiero, incluso más amplio, temas de consumidores, que desde su mirada experta también nos va a decir qué es lo que está pasando y qué ven ellos respecto de los juicios y acciones que existen en materia de cobranzas. Y también, por último, agradecer a Lucas del Villar, es exdirector nacional del Servicio Nacional del Consumidor, actualmente académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que con su mirada, ¿cierto?,
desde el ámbito de las políticas públicas y de la experiencia del Servicio Nacional del Consumidor, nos va a mostrar también su opinión respecto de estos temas. Quisiera dejarlos en primer lugar con Ricardo, luego con Jimena y para finalizar con Lucas. Y como dijo Raúl, estamos súper disponibles a través de todas las plataformas para ver sus preguntas. Muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias, Francisca. Voy a partir por compartir la presentación. Quisiera saber si me escuchan, por un lado, y si se ve la presentación. ¿Sí? Escuchamos y se ve. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Francisca, primero que todo, agradecerte la invitación a ti. Fue un honor haber recibido tu llamada y tu correo electrónico. Agradecer también a Raúl Urbina, de Estado Diario, director de Estado Diario, que ha sido el principal gestor de esta invitación. Y ejecutor, por cierto, y también muy contento de poder compartir en el fondo de la pantalla con Jimena. Conozco muy bien de cerca lo que hacen. Me ha tocado conversar muchas veces con Hernán Calderón, presidente de la CONAECU, con quien sabemos la lucha incansable de los derechos del consumidor, y también poder compartir pantalla con Lucas del Villar, exdirector del Servicio Nacional del Consumidor. Dicho eso, y entendiendo que me pediste que nos ajustáramos unos 15 minutos, voy a tratar de ser preciso y conciso. En primer término, feliz de que nos inviten a hablar de esta reforma acerca de las cobranzas extrajudiciales. Bien deben saber, o no está de más señalarles en el fondo, que el principal core de lo que nosotros hacemos en nuestro estudio de abogados, en nuestra organización, es defender personas que son objeto de cobranzas judiciales y extrajudiciales y se someten a procedimientos concursales. Más del 90% de nuestra actividad dice relación con este tipo de personas. Entendiendo que el objetivo es hablar acerca de la reforma, me gustaría contextualizar lo que nosotros como organización estamos viendo a lo largo de este COVID, desde el año 2020 a la fecha, y me gustaría presentarles el siguiente video. Dicen que estamos volviendo a la normalidad, pero muchos siguen cesantes y otros tienen cerrados sus emprendimientos. Esta es la crisis de los inocentes. Pero tranquilo, en defensadeudores.cl puedes salir de las deudas. defensadeudores.cl. Esta fue la campaña, estimados, con que partimos en marzo de este año, entendiendo de que hoy día son más de 3.000 personas, 3.000 inocentes que nosotros hemos llamado, que se han sometido a estos procedimientos concursales, según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. A 1.800 hasta el año 2020 nos ha tocado representar, entendiendo que detrás de cada uno de ellos no hay un comportamiento responsable, no hay un comportamiento delictual, no hay un comportamiento voluntario. Son circunstancias de la vida que los han llevado a estar en esta situación. Hemos visto en esta crisis económica derivada del COVID que personas que nunca antes pensaron que iban a necesitar servicios de un abogado que los defendiera respecto a una deuda, han visto cómo sus negocios han caído y han caído con ingresos en el fondo que no les permiten hacer frente a sus compromisos comerciales que han adquirido. Rubros como la gastronomía, la entretención, jardines infantiles, gimnasios en el fondo, que hasta antes de la pandemia gozaban de mucha salud financiera, hoy día no lo son. En ese contexto vimos con mucha alegría como esta ley 21.320, que modifica la ley de 19.496, hablaba y se refería precisamente a esta modificación de las cobranzas extrajudiciales, señalando en su parte más importante que se fortalece la ley del consumidor en materia de cobranza extrajudicial, delimitando las gestiones que realizaban las empresas de cobranza y que muchas veces afectaban la vida familiar y laboral de las personas. Se realizaban prácticas como llamar muchas veces al día, de forma matonesca, de manera tal que las personas sentían hostigamiento y acoso. Lo que veíamos antes de la ley, en el fondo, era un poco esto, son recortes de prensa, ¿no es cierto? Un alumno de la Universidad Andrés Bello, que fue objeto de estas cobranzas extrajudiciales con un acoso desmedido, demandas colectivas que el Servicio Nacional del Consumidor presentaba y ha presentado en contra de bancos e instituciones del retail, donde tenemos en el fondo llamados de forma matonesca y un abuso de una u otra manera en lo que a la cobranza, en lo que la cobranza se refiere. Llamadas en fuera de horario laboral, llamadas, recados en el fondo con compañeros de trabajo, con vecinos, con conserjes, en definitiva. La casuística da para hablar mucho de esto. ¿Cuáles son los efectos que nosotros vemos, el efecto de este comportamiento? Según un estudio el Estudio Longitudinal Social de Chile, realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES,
Lo que nosotros hemos reflejado y lo que señalan ellos en el fondo es que a mayor percepción de endeudamiento, las personas pueden presentar mayores problemas de salud mental. ¿Qué es lo que hemos observado nosotros con esta cobranza extrajudicial y judicial, muchas veces desmedida? Lo que nosotros observamos hoy día son básicamente estas sensaciones que viven nuestros clientes. Hemos visto un aumento del ausentismo laboral, hemos visto depresión, aumento de la violencia intrafamiliar, uso y abuso de alcohol y drogas. Entonces, muchas veces vemos que en el fondo el conflicto del endeudamiento es un conflicto que escapa a la situación financiera del cliente. Es un conflicto que es mucho más grave que estar en DICOM. Es un conflicto mucho más grave que verse enfrentado a un procedimiento judicial de cobro de deudas o bien recibir llamadas telefónicas innumerables veces en el día. Lo que nosotros vemos es que el endeudamiento afecta al individuo en su entorno. Podríamos decir que el efecto del endeudamiento y la cobranza extrajudicial y judicial afectan la vida del deudor en sus más múltiples facetas. Lo afecta en su vida al interior de su familia, lo afecta en su trabajo. Hemos visto un mayor ausentismo laboral, una mayor accidentabilidad laboral, y lo que es peor, y que afecta muchas veces a los empleadores, que es el motivo por el cual nuestra organización muchas veces realiza convenios con los propios empleadores, es porque la productividad del trabajador sometido a endeudamiento y sometido a la continua presión de las cobranzas extrajudiciales lo hace ser menos efectivo en su trabajo. Ni hablar, por ejemplo, de un trabajador del área forestal, ¿no es cierto?, que está cortando madera, sometido a 20 o 30 llamadas. Ni hablar de una secretaria, un técnico en enfermería que está participando como arcelanero quirúrgico en una operación recibiendo llamadas de las empresas de cobranza. Es por eso que lo que nosotros hemos tratado de transmitir a estas personas que se ven objeto de estas cobranzas extrajudiciales, transmitirles que aunque ellos están sobreendeudados y están sometidos a empresas de cobranza extrajudicial, tienen derechos que no tienen por qué perderse, que tienen derecho a un trato digno. Por eso coincidíamos mucho con los legisladores en que era necesaria una reforma legal al procedimiento de cobranza extrajudicial, porque muchas veces el deudor, en la indefensión que se pone, en la situación que nuestra sociedad lo combina, al verse absolutamente castigado en toda su vida financiera, lo que observamos es que se pierde un poco de dignidad. Se siente una persona no digna de un trato caballeroso, de un trato cordial, sino que siente que esta agresión en la cual es objeto se lo merece por su condición de deudor. ¿Qué es lo que se legisló? Se legisló básicamente que las actuaciones de cobranza extrajudicial, cualquiera sea su naturaleza, medio de comunicación o momento en que se realicen, debe ajustarse a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, justificación, transparencia, veracidad, respeto a la dignidad y a la integridad física y psíquica del consumidor y privacidad del hogar. Eso para nosotros es algo que realmente engloba todo este fenómeno al cual se ve sometido el deudor en su proceso de morosidad. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo central para nosotros? El impacto principal para nosotros es entender de una u otra manera que lo que señala el legislador en relación a que se debe poner término inmediato a las actuaciones de cobranza extrajudicial, una vez emplazado al consumidor en un juicio de cobro, o bien iniciado un procedimiento o iniciado a su respecto un procedimiento concursal. Eso para nosotros es lo fundamental. Creemos que el estrés al cual se ve sometido un deudor al momento de someterse a un procedimiento de cobranza judicial, cuando se ve sometido a un procedimiento concursal, con todo lo que esto involucra, con la visita del receptor, en el caso de una cobranza extrajudicial, con el embargo, con fuerza pública, del cual muchas veces es objeto, o bien en un procedimiento concursal, al ver su nombre en una nómina del boletín concursal, al ver un liquidador que está tomando administración de sus bienes, creemos que no resulta justo ni resulta necesario para la salud psíquica del deudor seguir recibiendo empresas de cobranza extrajudicial que siguen realizando muchas veces el trabajo que se les ha encomendado. El impacto que nosotros hemos visto de esta ley, que si bien es cierto, tenemos hoy día una ayuda a las personas, lo que nosotros seguimos viendo es que han aparecido aplicaciones como Trucol, que de una u otra manera permiten identificar estos números. Esta, aunque no lo crean, es un pantallazo de un cliente nuestro, que obviamente no recordamos su identidad, en el cual vemos que en el día, en la tarde, entre las 17:26 y 17:30, recibe 28 llamadas perdidas, producto de empresas de cobranza
que tiene ya identificadas en su celular. Creemos que, si bien es cierto, esta ley tiene por objeto prohibir este tipo de actuaciones, en la práctica aún se siguen dando. Dame un segundo, se me pegó la presentación, ahí sí. Creemos que aún queda camino por recorrer, el problema del sobreendeudamiento en Chile, es grave. Hoy día tenemos, según los últimos informes de la Universidad de San Sebastián, en conjunto con DICOM Equifax, más de 4 millones de chilenos que están en DICOM. Sabemos que el deudor no es un sinvergüenza. Prueba de ello es que con el primer retiro del 10%, 500.000 de personas salieron de DICOM. Es decir, el chileno, cuando recibió su plata, en vez de, como alguna vez se quiso caricaturizar, en vez de ir a comprarse un plasma de 60 pulgadas, lo que el chileno hizo fue ir a pagar. Vimos en segundo lugar que con el segundo y el tercer retiro esta tendencia a salir de DICOM fue aumentando, pero hoy día vemos que con el fin de todas estas ayudas estatales, retiros de los 10%, ingreso familiar de emergencia, créditos FOGAPE, repactación por parte de los bancos, hoy día vemos lamentablemente cómo este número de chilenos empieza a crecer en DICOM. Hemos visto en el último informe trimestral un crecimiento del 0.1%. Queda camino por recorrer. El 85% de las personas pertenecientes a las clases medias estima que el ingreso familiar no les alcanza, o bien les alcanza para sobrevivir, ni siquiera para vivir bien. ¿Qué es lo que vemos con preocupación? Vemos que aún en el Congreso tenemos un proyecto de ley de deuda consolidada que aún no sale a la luz. Esto indudablemente hace que haya un incentivo perverso del propio sistema a sobreendeudar al consumidor. Hoy día tenemos entidades reguladas, ¿no es cierto?, como es básicamente la banca, que permiten tener un conocimiento acabado de la capacidad de crédito del deudor. La banca, al otorgar un crédito, sabe perfectamente cuál es el endeudamiento formal, según sus sistemas, que el deudor tiene. Pero vemos que hoy día tenemos herramientas de endeudamiento que cada vez son mayores, porque entendemos que el uso de las tarjetas del retail ya no solamente, y hace mucho tiempo dejó de serlo para ocuparlo solamente en la multitienda, sino que permite herramientas de endeudamiento de mala calidad desde nuestro punto de vista, como son los avances en efectivo, la compra en cuotas y la compra en comercio asociado. Vemos como también en el mercado hipotecario, con este boom que hemos tenido por parte de jóvenes mayoritariamente que han comprado viviendas para inversión antes de que las tasas se dispararan como están hoy día disparadas. Hemos visto como mutuarias, compañías de seguros se han metido en el mercado inmobiliario con un gancho comercial que nosotros creemos que es un flaco favor hacia el consumidor. Que este gancho comercial, es decir, tu deuda no aparece en el sistema financiero. Mismo comportamiento que vemos también en herramientas de endeudamiento que nos permiten, por ejemplo, adquirir créditos automotrices, donde hoy día vemos que también estos créditos automotrices tienen como un gancho comercial el prometerle al consumidor que su deuda no va a estar reflejada en su informe financiero. De una u otra manera, entendemos que el negocio financiero ha pasado a formar parte, en la última línea, en el balance general, ha pasado a ser tan o más importante que la compra de productos. Es decir, se desnaturalizó el retail, como lo conocíamos en los años 70, en los años 80, donde el comerciante compraba barato para vender caro. Hoy día ese retail lo que hace es comprar barato, vender no tanto más caro, pero ojalá vender en muchas cuotas con el objeto de que este deudor tenga que pagar intereses en el fondo pagando estos créditos. Vemos con preocupación, en consecuencia, el letargo legislativo que tenemos respecto de esta ley de deuda consolidada. ¿Qué es lo que vemos también con preocupación? Vemos con preocupación los altos intereses que determinan los tribunales al liquidar sus deudas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Lo que vemos hoy día, lo que estamos percibiendo en Grupo Defensa, son numerosos comerciantes que están mirando hacia arriba hoy día, están con una pequeña luz al final del túnel. Ese dueño del restaurante que estuvo un año parado, hoy día el aforo le permite tener el 70% de su capacidad. Vemos que jardines infantiles que estuvieron cerrados durante un año, hoy día están recibiendo el 30% de los niños. Entonces, cuando llegan esos clientes a nuestras oficinas y nos dicen, oye, estoy teniendo ingresos, quiero ir a pagar, sé que estoy demandado por el banco, y nosotros pedimos al banco, antes de efectuar pagos por consignación, le pedimos que nos liquiden el crédito, vemos que lamentablemente se aplica como interés al momento del deudor voluntariamente presentarse a pagar en el tribunal, vemos que se aplica el interés máximo convencional. En consecuencia, cuando es un deudor que ha tenido 24 meses de mora, cuando hoy día tenemos un interés máximo convencional que ronda el 40% anual y tiene 24 meses de mora, le tenemos que decir lamentablemente su deuda capital se va a ver incrementada en un 80% solo por concepto de intereses, sin sumar a eso las costas personales y procesales que se hayan generado a lo largo del juicio. Vemos con preocupación, en consecuencia, que no tengamos una regulación para el deudor
que quiere liquidar una deuda judicial. Lamentablemente hoy día pareciera ser que al deudor le es más fácil pedir su liquidación voluntaria o presentar determinados incidentes procesales dentro de un juicio de cobranza, en vez de hacer frente a pagar esa deuda, porque se produce una tremenda desproporción muchas veces en que el capital es muy inferior a veces a los intereses que se pagan. Vemos con preocupación las deudas fiscales. Cuando nos toca enfrentarnos con pequeñas y medianas empresas, pymes, que han tenido atraso en el pago de cotizaciones previsionales, cuando han tenido atraso en el pago del formulario 29, cuando han tenido multas impuestas por la Dirección del Trabajo, se quieren acercar a pagar y regularizar su situación, nos vemos con que las multas y los intereses que se les cobran, y sobre todo las multas, son absolutamente imposibles de que ellos puedan pagar. En consecuencia, vemos que hay una disposición hacia el pago. Hoy día hay muchos deudores que están viendo cómo han recuperado empleo. Estábamos viendo, hoy día leía en la prensa que hemos tenido un crecimiento, una disminución del desempleo, un aumento en consecuencialmente del empleo, pero de nada va a servir si es que este aumento del empleo no va apalancado por parte de las autoridades con facilitar el camino hacia la renegociación o repactación de deudas. En ese contexto, es indudable que también de nada va a servir el fortalecimiento de la ley del consumidor. También vemos con bastante buenos ojos la reforma pro consumidor, que comenzó a regir una parte en diciembre, otra parte ahora en marzo, otra parte próxima en abril y otra en agosto, pero vemos con mucha preocupación el empoderamiento de los derechos del consumidor, si es que este consumidor no tiene procedimientos ágiles en los cuales pueda demandar o pueda hacer valer sus derechos. Hoy día sabemos que el CERNAC representa, o sea, lleva adelante estos reclamos, pero sabemos también que en el fondo muchas veces el deudor para poder ver satisfechas sus pretensiones, requiere actuar a través de abogados particulares, requiere ejercer acciones en procedimientos que más allá del abogado o no la existencia del abogado, en procedimientos que no dicen relación con la celeridad y modernidad que vemos en otras áreas del derecho. Hoy día tenemos tribunales de familia, tenemos tribunales laborales, tenemos tribunales penales que funcionan en el fondo prácticamente en la nube, donde se puede litigar. Hoy día hemos visto por Zoom que en el fondo se pueden llevar juicios de Arica a Punta Arenas en materia de familia, laborales, penales, sin ninguna preocupación, pero vemos que lamentablemente los juzgados de policía local seguimos teniendo que ir a los distintos juzgados de policía local de las distintas comunas del país, con muchas veces con expedientes que aún se cosen a mano y que en definitiva se traducen en una tramitación absolutamente onerosa para el consumidor. Creemos que hoy día están las posibilidades de trabajar. Estamos a puertas de una nueva constitución, estamos con un gobierno nuevo y creemos que debería ser materia de preocupación y de celeridad, en el fondo una modernización a los procedimientos de juzgado de policía local en lo que dice relación con la defensa de los derechos del consumidor. Esa era mi presentación, Francisca. Creo que me ceñí el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy, muy riguroso, exactamente 14 minutos con el tiempo, así que muchas gracias. Y muy interesante la mirada de ustedes en torno a la conexión que hacen con la ley del consumo y la ley concursal, que no es una de las áreas que en general solemos ver, al menos desde el punto de vista académico, incluso de la práctica, y tiene perfectamente una íntima conexión, ¿no? El consumidor moroso, lo más probable es que esté sobreendeudado y sea o necesite, ¿cierto?, alguna solución concursal. Por cierto, el tema de la deuda, del proyecto de deuda consolidada es muy importante porque nos va a permitir de alguna manera ver, ¿cierto?, cuál es la real deuda que tenemos todos hoy en día como sociedad. Y los temas de sobreendeudamiento también, de alguna manera, la ley Proconsumidor se ha hecho cargo, ¿no? Gracias a los aportes de los profesores Bozo y Goldenberg, se introduce en nuestra legislación esta calificación o análisis de solvencia bajo la regla del principio de préstamo responsable, ayuda, como tú señalabas, está en la línea, ¿no?, de las preocupaciones en torno a el fenómeno de la morosidad y del sobreendeudamiento. Muchas gracias, Ricardo. Dejo ahora con ustedes a Jimena Orrego. Francisca, muchas gracias por convidarme. La verdad es que acepté porque me convidaste tú. Hace rato que no vengo a estas presentaciones, seminarios, porque no me acomoda nada el Zoom. A mí me gusta mucho la cosa presencial, tomarnos un café, discutir ahí mientras estamos exponiendo, nosotros por los consumidores, otros abogados por los proveedores.
pero como estás tú y te tengo tanto cariño y tanta admiración por lo que has hecho en esta materia, encantadísima. Bueno, mira, para nosotros es un tema súper interesante. Yo he tenido la suerte de trabajar en las dos últimas grandes reformas a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, como asesora del Senado, como una experta, me han convidado a dar mi opinión. No participé específicamente en la ley sobre las cobranzas extrajudiciales, porque por supuesto uno no puede participar en todo, hay muchos otros colegas, pero sí tengo varias cosas que aportar al debate. Voy a empezar hablando sobre lo que a mí me parece que es súper interesante, que algo tocó el señor de Defensa, y hice relación con lo que a mí más me preocupa, que son los consumidores vulnerables, ¿ya? Hay toda una discusión sobre la protección a los consumidores, por supuesto, en tanto consumidores, pues es la parte más débil de la relación de consumo, eso lo hemos hablado, lo conocemos quienes nos dedicamos a esto, y los consumidores que son consumidores también se sienten así, sobre todo pensando en cuando necesitan recibir, por ejemplo, una explicación o un reclamo o alguna contraprestación en la postventa de un proveedor, los consumidores ahí ven que en realidad sus posibilidades como consumidores frente a los proveedores, que son los poderosos de la relación de consumo, por supuesto se ven muy profundamente disminuidas. Esto se acrecienta en el caso de los consumidores vulnerables. Yo no voy a definir quiénes son los consumidores vulnerables porque me parece que el concepto vulnerable ya habla por sí mismo, ¿no? O sea, además de ser consumidores que ya somos vulnerables frente al proveedor, son consumidores vulnerables aquellas personas que por supuesto tienen menores ingresos, que son sujetos de presiones como los que hablaba el señor Ibáñez, tanto en sus trabajos, en sus horas de colación, en sus oficinas, en sus mismas vías personales. Y esto un poco voy a hablar sociológicamente qué es lo que le pasa al consumidor, por qué el consumidor se sobreendeuda. Esta cosa del sobreendeudamiento no es una cosa solamente chilena, es un movimiento, es un fenómeno que se replica en todas partes del mundo. No voy a hacer un examen sociológico de lo que ocurría en los tiempos de nuestros abuelos o de nuestros padres, en que la gente juntaba la plata, ahorraba para luego consumir. O sea, la gente ahorraba antes de consumir. Hoy por hoy lo que uno ve, lo que uno también hace, es que uno no se inhibe del consumo, sino que uno consume y paga después, con distintos instrumentos, llámense crédito, llámense tarjeta de crédito, lo que sea, pero uno no se inhibe del consumo, ¿ya? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Yo creo que escapa con mucho a lo que nosotros podemos hablar en este seminario, pero esa es la realidad, ¿ya? Y una de las razones que explican con mayor ímpetu lo que nosotros hemos llamado el sobreendeudamiento tiene que ver también con las facilidades que otorgan las empresas de crédito financieras para precisamente poner o colocar sus productos. Y en esto yo me voy a referir específicamente a los famosos créditos rápidos, los que son llamados en Europa o en la doctrina créditos rápidos, que son precisamente aquellos créditos en que usted como deudor o como futuro deudor no necesita en realidad muchos requisitos. Los que tienen cuentas corrientes o tienen tarjetas de crédito de algunos retail, les llega un link en que les dice, mire, usted tiene preaprobado 5 millones de pesos, uno mete un par de claves, un par de datos y a las 24 horas tiene cursado el crédito en su cuenta corriente, en su línea de crédito, en su tarjeta de crédito, en su tarjeta retail. Es muy sencillo recibir estos créditos rápidos. Pero estos créditos rápidos, que son otorgados, que tienen montos tal vez mucho menores o montos sencillos, entre 500.000 pesos, 1 millón de pesos, que logran salvar
a las personas de cuestiones que son relevantes en algún momento determinado, precisamente lo que generan son los sobreendeudamientos. Y lo que ocurre en el caso del sobreendeudamiento es que las empresas de cobranzas externas, porque hay que tener súper claro que normalmente los grandes grupos económicos lo que hacen es encargar la cobranza externa, la cobranza extrajudicial, a otros grupos, a otras empresas, distintas de ellas mismas, ¿ya? Esa es una figura que se da mucho en el derecho del consumidor, para poder, eso es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, queremos demandar a la empresa que tenemos. ¿A quién demandamos? Demandamos a la empresa que efectivamente nos prestó el servicio del crédito, demandamos a la empresa que nos está haciendo el cobro. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones importantes, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Las empresas en realidad no tienen escrúpulos, no tienen escrúpulos para cobrar, pero yo siempre pienso en una cosa como mucho más objetiva que tiene también que ver con las personas que están detrás de estas empresas, que son normalmente gente a la que le pagan incentivos por ubicar a los deudores, ¿ya? Ahora bien, la ley, la 21.320, creo que no me acuerdo exactamente el número de la ley, la 21.320, sobre normas de cobranza extrajudicial, señala en el artículo 37 que en toda operación de consumo, dicen toda operación de consumo, en que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor está obligado a informar. O sea, esta es una norma imperativa para el proveedor, para el que entrega el crédito. La tasa de interés moratorio, o sea, cuánto le van a cobrar en caso que usted se atrase en pagar la cuota, ¿ya? Es importante que el consumidor sepa eso. Y el sistema de cálculo de gastos de la cobranza extrajudicial, incluidos los honorarios de los abogados, las modalidades y los procedimientos de dicha cobranza. También dice que no se podrá cobrar por concepto de gastos de cobranza extrajudicial cantidades que excedan a más del 9% en el caso que sean 10 UF, ya hay un detalle específico. Dice también, y esto la ley del consumidor es súper clara en cuando el consumidor se encuentra en mora, pero acá lo repite, la ley lo vuelve a repetir, y dice, usted no le pueden cobrar gastos de cobranza extrajudicial si no transcurrido 20 días de que usted no ha pagado el crédito, ¿ya? El proveedor dice, debe realizar siempre al menos una gestión útil, una gestión útil para cobrar, obviamente, para cobrar gastos de cobranza extrajudicial, porque la verdad es que a lo que nos vemos enfrentados es que muchas veces los proveedores envían los gastos de cobranza extrajudicial y al consumidor no le consta de ningún modo que el proveedor haya hecho algo, y a uno le dicen, cuando van a la oficina le dicen, oye, pero no hicieron nada y me están cobrando un dineral por gastos de cobranza extrajudicial. Dice, entre las modalidades y procedimientos de cobranza extrajudicial se indicará el que se realizará por el proveedor o si se realizará por el mismo proveedor. O sea, yo le tengo que decir al consumidor, mire, la cobranza extrajudicial la voy a hacer yo o la va a hacer una empresa externa. Si la hace una empresa externa, usted le debe informar al consumidor cuál es la empresa externa que lo va a perseguir extrajudicialmente. Y esa eventual información le tiene que decir al consumidor que le va a informar empresa de cobranza extrajudicial. También es súper importante. A lo mejor voy a latear un rato, pero esto, a mí me parece que estos son requisitos súper relevantes. Tiene que decirle al consumidor quién es la persona, la empresa o el proveedor del crédito. Le tiene que decir cuáles son los contratos, toda la información que usted no tiene, porque uno normalmente firma el contrato de crédito y se olvida, no tiene idea de que firmó, no sabe cuánto lo firmó. La empresa de cobranza tiene que entregarle toda la información a usted, toda, completa, ¿ya? Dice, el artículo 38 explica hace una explicación súper detallada sobre qué tipo de intereses le va a cobrar a usted, pero sí ayudamos a nuestros clientes, los orientamos en algunas cosas,
y, sin embargo, la cobranza extrajudicial se mantiene paralela a la cobranza judicial, de manera tal que el consumidor se ve enfrentado a un juicio ejecutivo por una cuestión que a él le repugna, que él reprocha. La mayoría de los consumidores dicen, mire, yo no pedí toda esta cantidad de plata que me están cobrando, porque ellos siempre se espantan porque piden 4 millones y cuando les llega el crédito acelerado, con intereses, reajustes y todo, son 12 millones, entonces se espantan, pero mientras tienen que hacer frente a esta cuestión de investigar por qué les están cobrando tanto, tiene una empresa de cobranza extrajudicial que además los está llamando todo el día y toda la noche, y no solamente los llaman a ellos, sino que llaman a las oficinas y utilizan este tipo de estrategias que tampoco son propias de Chile, si se usan en todas partes del mundo. ¿Estará la señora Francisca Barriento? Este no es el teléfono de ella. ¿Y la puedo ubicar acá? Entonces, no dicen que le van a cobrar, pero sí dejan el germen de la duda. ¿Por qué la habrán llamado? Eso a muchos consumidores ya les perturba. Como no está expresamente prohibida esa conducta, porque obviamente la ley no puede definir cada conducta que debe estar prohibida, entonces los proveedores las utilizan. ¿Para qué? Para amedrentar, efectivamente para acosar, efectivamente para lograr el pago de la deuda. Ahora, dada toda esta situación, en la historia de la ley 21.320 usted puede revisar lo que dijeron tanto en la Cámara de Diputados, tanto los senadores, en torno a por qué razones se iba a legislar en torno a las cobranzas extrajudiciales. A mí me pareció súper sorprendente porque en mi calidad de abogada especialista en derechos del consumidor, yo lo que entendía era que la cobranza extrajudicial tenía que ver con un tema de cobro exorbitante, de cobro mal informado, de cobro no declarado por un tribunal de la República, y no. Fíjate que lo interesante fue que lo que les pareció tremendo a los legisladores fue precisamente lo que decía Francisca, la vulneración al principio de la dignidad del consumidor. El principio de la dignidad del consumidor nosotros lo establecimos desde siempre en la Ley de Protección al Consumidor, pero con mayor ahínco a propósito de la modificación de la Ley de Protección al Consumidor del 2018, cuando se establece el daño moral colectivo, y en el daño moral colectivo se habla del principio de por qué se protege y por qué se le otorga a los consumidores daño moral colectivo, precisamente porque hay afectación a la dignidad. Es la primera vez que se habla de la dignidad del consumidor, que es un principio que tiene garantía legal, pero todavía no tiene garantía constitucional. Es muy curioso, ¿no? Esperamos sí que la nueva constitución lo recoja. Entonces, me quedan 2 minutos, ya, ya, no voy a alcanzar, pues. En temas procesales tienen que ver con la prueba de las cobranzas extrajudiciales. Como no tenemos un sistema de prueba, yo espero que esta presunción que establecimos en la ley, en la modificación del 2018 a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, en el sentido que solicitada por el juez, por una de las partes, la exhibición de algún documento que deba obrar en manos del proveedor y no presentado en tiempo y forma, entonces opción de que lo que se afirma por el consumidor es verdadero, pero solamente para los juicios colectivos. Esperamos que una medida parecida a esa se pueda aplicar en juicios individuales para poder obtener la prueba necesaria para acreditar frente a un tribunal que efectivamente estos acosos que están siendo objeto los consumidores ocurren y deben ser indemnizados. Eso, perdona. Gracias, Jimena, por tus palabras, bueno, por aceptar a este seminario y por tu mirada como experta en derecho a los consumidores y especialmente en litigación. Vamos a conversar después en la ronda de preguntas y profundizar un poco más del tema de probanza, que es muy interesante explorarlo, ¿cierto? Y ver en qué cosas podemos observar, qué evaluación tenemos respecto de la implementación de estas nuevas reglas a un año de su vigencia. Dejo con ustedes, por último, a Lucas del Villar. ¿Está silenciado, Lucas? Ahí sí. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a la Universidad Alberto Hurtado por la invitación.
Y bueno, saludo a Jimena Rego, la conozco hace mucho tiempo, hemos estado en muchas instancias, a Ricardo también, su valioso aporte y presentación. Y bueno, yo la verdad es que quería partir dando un contexto de lo que vamos a hablar, porque evidentemente las cobranzas extrajudiciales es un tema que afecta a los consumidores financieros, pero sobre todo, y no financieros también. Este último tiempo, en la pandemia, se han visto agravadas algunas condiciones por las cuales los consumidores requieren mayor protección. Y no estamos hablando solamente de la regulación, también del acceso a tutela judicial efectiva y también de las posibilidades, las herramientas de aplicación, de enforcement, ¿cierto? Se señala de parte del Estado. Y dando un poquito de contexto a la situación nuestra, que es tan particular, digamos, algo hemos aprendido en foros internacionales de lo que ocurre con los consumidores financieros en otros sistemas. Y algunos aspectos estructurales del mercado del crédito. Yo creo que uno de los temas interesantes es la discusión sobre tasa máxima convencional. Si bien hay una regulación, hay algunas voces que señalan que se incentiva muchas veces ingresar al sistema informal, ¿cierto? Algo de lo que hablaba también Ricardo, y es una discusión que de todas formas está pendiente por la estructura en la cual se establece esta banda de precios, digamos, que conocemos como tasa máxima convencional. Si bien hemos visto bastante eficacia en el control de la misma, también hay que relacionarlo sobre la estructura en términos de este proyecto de ley de deuda consolidada. También lo mencionaba Ricardo Ibáñez. Y aquí estamos hablando de básicamente que tenemos un sistema en el cual hay información negativa sobre morosidad y situación comercial de los consumidores que no está disponible para todos los actores en el mercado, y es por eso que hay algún tipo de instituciones no bancarias que ofrecen operaciones de crédito que quizás en alguna escala pueden no ser tan riesgosos, pero cuando estamos hablando que el 25% de los créditos de consumo corresponden a este tipo de instituciones, la verdad es que el sistema tiene un punto ciego, y ese punto ciego afecta a los consumidores más vulnerables, como lo señalaba muy bien Jimena Rego, porque la hipervulnerabilidad, como se señala la doctrina, tiene varias dimensiones, y hay una que es circunstancial, digo, o de las situaciones específicas donde evidentemente se da aquí una hipervulnerabilidad que puede ser agravada por otras condiciones como ser personas de la tercera edad, digo, que no pueden acceder a algunos productos financieros como las tarjetas de crédito en nuestro país. Eso da también un contexto de cómo se puede acrecentar estas asimetrías y por tanto la vulnerabilidad de los consumidores financieros, sobre todo cuando están en situación de morosidad o sobreendeudamiento. ¿Y qué otros elementos también son importantes para el contexto? Bueno, el comportamiento del consumidor. Aquí estamos hablando de la educación del consumidor financiero, que si bien es un derecho reconocido por la legislación, requiere de herramientas de política pública que se implementen adecuadamente para este fin. Y es ahí donde también hemos visto que hay un consumidor que muchas veces no conoce productos complejos, como decía muy bien Ricardo, es un buen pagador, y muchas veces no tiene estímulos suficientes para evitar decisiones subóptimas, es decir, no hay información clara para tomar sus mejores decisiones financieras. También hay un proyecto de ley, o más bien una ley vigente de agentes de mercado que establece una regulación de comisiones que está pronta a dictarse, y también es importante, también, como se ha señalado, entender a cabalidad estos principios. Jimena se refería al principio protector tutelar básico de la integridad psíquica y física del consumidor, lo que se ha denominado también en la legislación del consumidor la protección de su dignidad, que es uno de los principios básicos. Recordemos que la integridad física es muy fácil de entender en el ámbito del consumo, en la protección que realiza, por ejemplo, el CERNAC frente a juguetes que pueden generar riesgo, pero no la integridad psíquica, en la cual se ve muy afectado en procesos de cobranza extrajudicial, como vamos a ver a continuación, y eso está incorporado dentro de los principios también de proporcionalidad, de razonabilidad, de justificación, ¿cierto?, que se incorporan. Algún autor dice que son un tanto redundantes, pero en este caso lo que abunda nos daña, porque son principios que vienen a establecer un orden de relación respecto de la necesidad de proteger tutelarmente los derechos y en este caso la psiquis de los consumidores. Bueno, dando un poquito de contexto también, la ley pro consumidor tiene ciertos elementos relacionados con el consumidor financiero. Acudir a tribunales competentes, un derecho que le asiste, pero también sistemas de mediación, conciliación y arbitraje de consumo ad hoc, ¿cierto?, con una regulación que se va a dictar ojalá lo más próximamente posible, pero que también establece un nuevo estándar para el consumidor financiero.
La integración también en bloque de los derechos de los consumidores financieros. Expresa mención a la ley 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero. Bueno, ¿qué ocurre también con el bloqueo permanente de tarjetas de pago, que es un avance que se incorporó también haciendo una referencia a la ley de responsabilidad por fraude, y efectivamente ahí el consumidor tiene una posibilidad de suspender y no tener que seguir pagando por servicios que son riesgosos derechamente no necesita, equilibrándose o más bien nivelándose derecho que le asiste a descontratar en otro ámbito del mercado del consumo. Entre otros avances también deber analizar la solvencia económica. Francisca se refería a ello y la verdad es que eso también es una decisión de política pública muy interesante que va precisamente en hacer frente a este sobreendeudamiento y a la alta morosidad. Si bien el consumidor chileno, como hemos visto, Ricardo, algunos ejemplos, es buen pagador, muchas veces no tiene las herramientas adecuadas y la falta de alfabetización financiera o educación a utilizar algunos productos complejos es la que termina también problemas graves de morosidades como hemos visto, y eso una de las medidas que se ha adoptado por parte del legislador es ella. Prohibición de contratos de operaciones de crédito de dinero, instituciones de educación superior, algo que ya está vigente y evidentemente de alguna forma permite también a este consumidor con cierta condición de vulnerabilidad no estar tan expuesto a tener que contratar muchas veces tarjetas de crédito que le ofrecen en las casas, en las universidades, digamos, de casas comerciales, pero también bancarias, donde el consumidor todavía no entra al mundo ya profesional y muchas veces están sobreendeudados, y eso es algo que en otros países está regulado. En algunos lo que hacen es que esperan, digamos, que ese mismo consumidor vaya entendiendo las lógicas de estos productos financieros, algunos bastante complejos, para ir entendiendo también ese nivel de alfabetización de habilidades financieras que se requieren. Y también algo relacionado con la regulación de descuentos asociados al medio pago, donde hay una norma bastante discutida que establece mayor información y sobre todo regula también aspectos de publicidad y prohíbe condicionar el descuento a una operación que sea realmente de crédito más de una cuota. Ahora, respecto de esta estructura y en este contexto, bueno, ¿qué pasa con estas tarjetas de crédito? Y miren ustedes este gráfico con la comparación de los costos máximos de las comisiones de administración. Ya señalamos que, de acuerdo a la ley de agentes de mercado, hay una regulación pronta a dictarse por la CNF, pero miren la estructura de costos. Esto, la verdad es que es algo bastante singular, no se da en muchos países, y eso da cuenta de la desinformación y la incapacidad de las habilidades financieras de los consumidores en nuestro país. Y es por eso que el CERNAC lanzó hace una semana atrás, yo no estoy en el CERNAC, pero fue uno de los proyectos que desarrollamos, un comparador de las 194 tarjetas de créditos que operan en nuestro país, que está disponible en la página web del CERNAC, para que cada consumidor sepa cuánto realmente paga por distintas operaciones, porque algunas tienen un costo de mantención o administración bastante alto, pero resulta que para operaciones individuales quizás hay ciertas combinaciones, y en otro caso, claro, un costo muy bajo, pero a la medida que el consumidor conserve otros productos con la misma institución financiera o bancaria, y eso no necesariamente se da, y por tanto puede terminar pagando altos costos o comisiones por avance en efectivo. Hubo otro tipo de operaciones, comprar cuotas, por ejemplo, también. Bueno, eso va a estar regulado, y en ese mismo marco del contexto hay un importante rediseño de esos estímulos informativos que por sí solo no bastan, pero sí son una herramienta eficaz porque son testeadas con miles de consumidores muchas veces para que tomen mejores decisiones, entendiendo de buena forma cuáles son los estímulos que están detrás de este tipo de diseño. Ahí muestro rápidamente el hipotecario, bastante más claro, que te señale en esta información cuál es el ahorro que puede obtener de portarse a una institución con una rebaja en 1% de la tasa de interés, y derechamente le entrega información sobre cómo ir realizando este proceso paso a paso, ¿cierto? Genera un estímulo importante. Y este impacto en los consumidores, claro, hablamos de casi un 25%, pero cuando estamos hablando de 2 millones de personas o de más de 10 millones de tarjetas de crédito, estamos hablando de cientos de miles de consumidores que optan por ahorros muy importantes en algunos productos financieros
que la verdad es que son muy complejos de entender gracias a estas nuevas cartillas que se diseñan con expertos, y aparece el logo del SENAC porque lo desarrolló junto a centros de investigación con economía o ciencias conductuales, en el caso de JPAL también, y testeados también con miles de clientes, consumidores que son clientes del Banco Estado en este caso, o también que se han testeado por otros medios. También el perímetro de tarjetas de crédito, que es bastante novedoso y esperamos que prontamente llegue a nuestras casas estos nuevos rediseños de cartillas y uno muy interesante de un seguro automotriz. Pero bueno, vamos el tiempo que queda a la modificación de la ley 21.320, ¿cierto? Que es lo que nos convoca, donde efectivamente se modifican diversos artículos, lo explicaba muy bien Jimena, artículos 37, 39B, 39C, el 39A, sobre todo, que no se entendía, la verdad es que estaba desfasado en el tiempo, nunca se había podido el legislador poner de acuerdo en torno a cuál es el real efecto, se eliminó, y también un nuevo artículo sexto transitorio. ¿Qué ocurre con los reclamos? Una vez que entra en vigencia en la ley, bajan sustantivamente. Una vez que entra en vigencia la ley, baja sustantivamente. Tiene un impacto, evidentemente, con el régimen transitorio de la pandemia, pero estas cifras se han mantenido a la baja del punto de vista, por lo menos, de la percepción del consumidor de las infracciones que se generan en los contactos efectivos. Eso no significa que se hayan dejado de verificar infracciones. Por el contrario, el SENAC en su fiscalización ha detectado empresas que cometen infracciones graves y masivas a estos principios básicos y a estas normas regulatorias con deberes bien específicos de conducta en materia de consumo, que como explicaba muy bien Jimena Rego, en algunos casos son tipos generales amplios, digamos, de conducta, pero otros son bastante específicos, y como señalaba Francisca, en el día de hoy se dio a conocer algunas demandas colectivas que se habían presentado por el SENAC, ¿cierto?, respecto a dos instituciones bancarias, vamos a verlo muy brevemente. También se incorporan principios, como señalamos, y las frecuencias del contacto con este régimen transitorio en pandemia y en tiempos normales, donde hay un contacto efectivo y dos contactos separados por al menos 2 días a la semana, ¿cierto? Y que obviamente no es un contacto efectivo en términos que es un envío, es un envío de un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico. Y también muy importante para la fiscalización y el enforcement que hace posteriormente el SENAC, se ordena el registro de las frecuencias y de la información con una data de hasta 2 años, como un deber de conducta obligatorio para todas las empresas que realizan actuaciones de cobranza. Y por cierto, se hace un régimen normativo aplicable a las operaciones también de consumo, que lo hace tremendamente interesante. Bueno, se incorpora también un reglamento de cobranza transjudicial que todavía no se ha dictado, y los principios que están detrás de este reglamento, algunos de ellos, un deber de información. Información no solamente del tarifado, sino que de la actuación en su naturaleza, y también de entrega de información estandarizada que promueva un mejor cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma, y de, obviamente, habilitarse financieramente por parte del consumidor. La responsabilidad del proveedor y de la empresa cobranza, algo que la verdad es que todavía no está suficientemente claro en la legislación, y eso establece un deber adicional de parte del proveedor del producto financiero, el mandante respecto a la cobranza, en relación a este mandatario, que muchas veces es una empresa de cobranza, como muy bien explicaba Jimena. El formato de información al entregar al consumidor una actuación de cobranza, que es algo que hemos visto muchas brechas, porque como bien se explicaba, muchas veces la empresa lo que hace es hostigar derechamente, poner en conocimiento de forma bastante agresiva, a veces amenaza. En el SENAC han llegado grabaciones de los mismos consumidores, y eso lo que hace es afectar evidentemente la integridad, la psique del consumidor, para presionarlo indebidamente a que pague la realidad posible, pero muchas veces tomando muy malas decisiones de consumo, y eso no es sostenible en el tiempo, porque es un consumidor que queda más sobreendeudado. Y en esos llamados, en esos contactos, no se le entrega información básica, es meramente un hostigamiento, y es por eso que la regulación establece una hoja de formato para que se le entregue información valiosa al consumidor en la toma de decisiones, que es algo que está en la norma reglamentaria que no se ha dictado todavía. Dentro de esto también se incorpora el poder cobrarse por actuaciones efectivas, mente realizada en otro tipo de actuaciones, y eso evidentemente puede encarecer los gastos de cobranza, con los tramos que explica muy bien Jimena,
el sistema no molestar cobranza que ya está operando en la página web del SENAC y que facilita la denuncia de este tipo de infracciones, porque muchas veces el consumidor no conoce los derechos que le asisten. Al ser un deudor moroso, cree que no tiene derechos, y eso está descrito también por los levantamientos cualitativos y encuestas que se han realizado. Bueno, el deber de registro de la información, ya hablamos de ello, que es bastante importante para un adecuado estándar de cumplimiento que verifique la autoridad. Bueno, y por último, los hallazgos en fiscalización. ¿Qué cosa más importante? El SENAC realiza fiscalizaciones a empresas y miren las cifras. Miren el número de contactos que se dan entre los primeros días de deuda. Estamos hablando a veces de 20 gestiones de cobranza en los primeros 16 días, es decir, en un promedio más de una vez al día. Muy parecido a las cifras que entregaba Ricardo al inicio de este seminario. Es decir, el SENAC constató in situ que estas empresas realizaban una cobranza que constituía hostigamiento a los consumidores por el volumen, por la intensidad, y eso evidentemente que la ley tiene un impacto directo, como vimos en los reclamos. Y para ir terminando, bueno, las acciones colectivas en que hay un volumen muy importante de afectados. Pensemos en estas empresas, Global, General Motors, la empresa financiera de Chevrolet, Forum, Solventa, Car, y hoy se suma también Banco Itaú, se suma también el Banco Scotiabank dentro de los demandados, y miren bueno, la fecha de interposición, ¿cierto? Un pleno proceso de fiscalización, muchas de ellas antes de la entrada en vigencia incluso de la ley que establece un estándar más alto respecto de los contactos y los principios y deberes de conducta, pero miren el número de consumidores afectados, en algunos casos 6.000, 45.000, 125.000, 85.000, 344.000. O sea, estamos hablando de volúmenes muy importantes de clientes que se ven afectados por este tipo de prácticas, ¿cierto? Infracciones, derechamente. Y muchas de ellas afectan no solamente su integridad, sino que también un principio básico reconocido en la legislación, que es la estabilidad laboral y sobre todo la intimidad en el hogar, ¿cierto? Esta estabilidad familiar que muchas veces permite que el consumidor tenga una paz, una tranquilidad, digamos, al menos una no afectación en la, psíquica considerable para poder seguir generando ingresos y poder salir de esta condición. Con esto termino y por último señalar, muchas gracias por la invitación y estos principios que se van a incorporar en la regulación vienen evidentemente con una bajada reglamentaria, que eso esperamos que esté prontamente disponible para todos y permita también un mejor estándar de protección de nuestros consumidores en Chile en un ámbito tan sensible como es la cobranza extrajudicial principalmente, donde los consumidores se ven en una condición de vulnerabilidad, como bien se explicaba. Muchas gracias por la atención y Francisca por la invitación. Gracias, Lucas. Gracias, Ricardo. Gracias, Jimena. Tenemos varias preguntas del público. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de ellas. Por ejemplo, preguntan, ¿no es raro que se realicen llamados incluso a horas inapropiadas o días domingo? También preguntan si la liquidación voluntaria debería tener beneficios que fomenten su realización en vez de colocar, estoy leyendo textual, una soga al cuello. Aquí nos dice que en la fórmula también nos llegó otro de Iris Jerez, que dice, la información en bases de datos de los consumidores por más de 5 años en instituciones financieras es una vulneración para los consumidores. Y profesor Goldenberg, a quien agradecemos que esté viendo este seminario y por sus palabras, ¿por qué creen que a pesar de la reforma se ha mantenido la constitucionalización de esta materia vía interposición de recursos de protección? Tenemos un pool entonces de consultas que nos han hecho llegar relacionados con los días y horas inapropiadas, la liquidación voluntaria y beneficios, la información en los burós de créditos y la constitucionalización de este tema que persiste, no obstante la reforma. No sé si alguno de ustedes quisiera partir comentando alguna de estas preguntas, quizás en el mismo orden que hicimos las presentaciones. De pronto, Ricardo. Francisca, sí, a ver, de las que te alcancé a captar, para no pedirte que me las repitas todas, mi punto de vista respecto a lo que consulta el profesor Goldenberg, de por qué la constitucionalización frente a la vulneración, yo creo que dice relación básicamente con un tema de rapidez, ¿ya? Y un tema también de costo. O sea,
Recordemos que la interposición de un recurso de protección permite que el consumidor comparezca inclusive personalmente, que la resolución de un recurso de protección es mucho más rápido que la denuncia o bien la demanda por la infracción ante los juzgados de policía local. Por eso que era uno de los puntos que nosotros en nuestra presentación advertíamos como una oportunidad mejor, o sea, modernizar los procedimientos de policía local con el objeto de poder tramitar electrónicamente. Hoy día tenemos LegalTech en España, por ejemplo, una que a mí me llama mucho la atención, reclamador.es, que dada la tramitación electrónica de los procedimientos de consumidor en España, permite llevar masivamente procedimientos de vulneración a los derechos del consumidor con resultados bastante rápidos y exitosos. Yo creo que si tuviésemos juzgados de publicidad locales más modernos y más ágiles, se evitaría tener que recurrir de protección a por la vulneración de los derechos del consumidor. También cuando en algún momento hablaste de discriminación, sí, yo comparto con eso. Yo creo que hay una discriminación y muchas veces en más de algún panel lo he señalado sin mayor consecuencia. Pero claro, cuando tenemos una ley como la ley Zamudio, a propósito de que se cumplieron 10 años ya de ese lamentable hecho, yo creo que habla esa ley de cualquier tipo de discriminación. Y hoy día tenemos mucha discriminación en contra del deudor, de la persona que está morosa. Respecto de beneficios de la liquidación voluntaria como para un empuje hacia los deudores opten por este procedimiento, yo creo que al revés, debiesen haber hoy día procedimientos que facilitaran más que la persona tuviese que optar por un procedimiento de liquidación con todo lo que ello implica, porque si bien es cierto, tiene beneficios como es la remisión de los saldos insolutos, la rehabilitación financiera del deudor, pero también tiene costos muy altos en el sentido de que el deudor tiene que desprenderse de todo su patrimonio. Y bien sabemos, y ahí el director del Servicio Nacional del Consumidor podrá tener conocimiento de ello, que en un principio con la legislación concursal, DICOM en su certificado incluía una glosa al final de sus informes que hablaba acerca de si la persona consultada se había sometido o no a procedimientos concursales, o sea, se producía una doble discriminación. En ese contexto creo que más que beneficios de la liquidación voluntaria debiéramos hoy día tener un empuje a la renegociación de las deudas al amparo de la ley 20.720 con los procedimientos que establece la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que permitieran que el deudor pudiera llegar en el fondo más tranquilo, de una manera más sencilla. No digo que sea complejo, es bastante expedito y es bastante loable el trabajo que ha hecho la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, pero creo que falta mayor educación financiera hacia el consumidor final. El segmento de población, y me impresionó mucho ver la exposición del profesor del Villar, cuando hablaba acerca de los costos de administración de las tarjetas de crédito, vemos que lamentablemente las tarjetas de crédito que registran un mayor costo de administración son aquellas tarjetas de crédito que están orientadas al público más desposeído. Me atrevo a pensar que el segmento C3D de nuestra población. En ese contexto, si es que tuviésemos incentivo a la renegociación, educación financiera que permitiera a las personas distinguir entre renegociar al amparo de la ley 20.720, refinanciar, que es esta compra de carteras, y repactar, que es lo que hace unilateralmente una empresa con un deudor, sin dudar a dudas que creo que tendríamos mayor número de procedimientos de renegociación y menor número de quiebras. Bien sabemos que la liquidación voluntaria o quiebra, como comúnmente se conoce, es un procedimiento de última ratio, o sea, es como la extirpación de un cáncer, ¿no es cierto? Yo creo que lo ideal es optar por un tratamiento que sea beneficioso para el deudor y en ese contexto establecer garantías o accesibilidad e información oportuna a los deudores que se encuentran en esa situación. Bien sabemos que hay una reforma a la ley 20.720 que debiera facilitar estos procedimientos. Básicamente lo que dice relación con quitarle el carácter de empresa a quien haya emitido una boleta de honorario en los últimos 24 meses. Y también debiésemos facilitar procedimientos como la renegociación al excluir muchas veces sabemos que tiene bemoles, ¿no es cierto? Pero al establecerse que la deuda no puede estar judicializada, se deja también fuera de adoptar este procedimiento a muchos deudores que lamentablemente tienen que renegociar, como lo señalé en nuestra exposición, judicialmente, sometiéndose a intereses máximos convencionales que hacen que la deuda sea absolutamente impagable. Gracias, muy interesante todo lo que comentas, porque hay varias opciones. Un recurso de acción de protección y una acción infraccional de cesación indemnizatoria, ¿cierto?, ante los juzgados de policía local. La reforma plantea una medida prejudicial de
que quizás faltaría por conocer, aplicar, ¿cierto? Y ver cómo funcionaría. Desde otro punto de vista, ya pensando en el tema de la renegociación, que tiene tanta importancia, ¿cierto? Pero a la vez, por lo que han dicho las propias autoridades, poca aplicación, también incluso a veces por desconocimiento, tengo entendido que las medidas preventivas concursales que resuelven alternativamente conflictos también podrían ser de aquellas que favorecerían mucho la situación especial financiera de esos consumidores, y lo engarzo con otra de las novedades que estrena el proyecto, la ley Proconsumidor, que es establecer sistemas de mediación, conciliación y arbitraje. Entonces podríamos proyectar y hacer otro seminario respecto del impacto que podrían tener este tipo de medidas unidas, ¿cierto? Pensando en cómo solucionar en definitiva estos problemas y evitar que se sigan produciendo este tipo de conductas. Jimena, yo no sé si tú quieres compartir algún comentario relacionado con esto. Yo me quedé muy interesada en tu visión respecto de la dificultad probatoria de estos juicios y preguntarte quizás por ahí cómo va el tema de la carga dinámica a la prueba y por qué es tan difícil este tema en los litigios. Bueno, lo hemos conversado muchas veces. Yo creo que el gran problema
Jimena. Y Lucas, no sé si quieres comentar algo de las preguntas o relacionado con este tema de la litigación constitucional, o quizás alguna interacción que pudiera tener la Superir con CERNAC, la posibilidad de participar el Servicio Nacional de Consumidor en procedimientos concursales, porque aquí hay un entramado, como decía Ricardo, entre la morosidad, la repactación, el sobreendeudamiento, la salida concursal, que es muy interesante de analizar, ¿no? Sí, muchas gracias, Francisca, por tu pregunta, tu aportación. Efectivamente, hay muchas vinculaciones en estos procesos, y algunos se dan de forma escalonada, o derechamente es, digamos, el flujo normal que lamentablemente tienen consumidores que estén sobreendeudados en nuestro sistema. Evidentemente que es necesario mejorar algunos procesos, hay reformas legales que están en tramitación en el ámbito también, como señalaba tú muy bien, de cómo opera la ley de insolvencia de arrepentimiento, las facultades que tiene la Superir, la coordinación que ha tenido permanentemente con el SENAC va a facilitar que esta modificación llegue finalmente a este tipo de consumidor más vulnerable. Y esperamos que siga en la línea de las modificaciones, como ha explicado también Ricardo. Quisiera referirme, muy brevemente, agradecer la pregunta al profesor Goldenberg y valorar y también destacar el trabajo que él tuvo en la redacción de este reglamento que se propuso como dictación de potestad reglamentaria de ejecución, ¿cierto?, al Ministerio de Economía, y que esperamos que prontamente se publique, y su vigencia va a dar diversas herramientas de distinta naturaleza, informacionales, pero también de promoción de un estándar más alto de respeto a los derechos de los consumidores, y también herramientas también de control. La gente no está escuchando las respuestas. No se escucha. ¿Se escucha? Algo pasa, sí, me mandaron aquí un WhatsApp sí, donde la gente está reclamando que no escucha. Se perdió el audio, pero ya volvió Jimena. ¿Ya volvió? Gracias. Bueno, le estaba comentando que este reglamento que trabajó el profesor Goldenberg, aprovecho de saludarlo muy cordialmente, un gran trabajo y esfuerzo que esperamos que vea la luz públicamente, prontamente digo, y a propósito de, claro, los recursos de protección efectivamente son más concentrados, la eficacia en las decisiones que se toman. Sin embargo, si uno analiza desde el punto de vista normativo, y como muy bien explicaba Francisca, los jueces de policía local tienen acciones de cesación que podrían ser tremendamente efectivas y no requieren patrocinio de abogados, están obviamente mucho más cercanos. Entonces, ahí hay un tema también de conductual que hace falta analizar, porque en alguna juzgado de policía local, me consta, es muy eficiente la tramitación que reciben y el trato los consumidores cuando presentan sus acciones individuales, pero en otros no necesariamente están los recursos disponibles. Y cuando me refiero a recursos, no solamente de recursos humanos, sino que también de competencias jurídicas para entender las posibilidades que le da esta normativa especial. Yo creo que también ahí hace falta un trabajo de coordinación entre las distintas poderes del Estado. Y para ir terminando respecto a la pregunta, yo creo que también es muy interesante entender cómo los sistemas, vamos a decir, de supervigilancia responsiva, es decir, estos mecanismos que desarrollan organismos como el SERNAC, que son fiscalizadores, no necesariamente tienen un impacto de forma inmediata, requieren que se vayan afiatando estos sistemas de detección. Son planes anuales de fiscalización basados en riesgos que se van adecuando año a año. Sí hay importantes hallazgos, hay demandas colectivas, como expresábamos, pero evidentemente que una institución como el SERNAC, no es que lo defienda ya, yo habiendo estado trabajando ahí, igual que Francisca, pero efectivamente no puede tomar todos los casos. Entonces lo que hace con criterios de priorización, hay una circular al respecto, es buscar consumidores que son más vulnerables, que se ven afectados, y tomar también el detrimento o el volumen de afectación. En la medida que vayan avanzando estos procesos, yo soy un optimista y un confiado que esta autoridad, así como otra en el ámbito de medioambiental, por ejemplo, van mejorando sus procesos, como les decía, de supervigilancia y detección, y eso va a llegar prontamente, esperamos todos, de forma mucho más masiva a los consumidores, en este caso morosos, víctimas de este tipo de prácticas. Muchas gracias, Francisca. Gracias. Tenemos otras preguntas y comentarios relacionados. Yo no puedo estar más de desacuerdo con que los consumidores vayan solos sin patrocinio de abogado a los juzgados de policía local. Discrepo en eso contigo, Lucas. Creo que es muy perversa la institución.
Eso. Quizás por esa razón podríamos dar a conocer, ¿cierto?, esta parte de la reforma pro consumidor que ha pasado tan desapercibida, que dice relación con la facultad de instalar sistemas de mediaciones, conciliaciones o arbitraje, no solo en materia financiera, sino que bajo las reglas generales de cualquier otro tipo de ámbito y mercado. Nos hacen varios comentarios, en realidad, incluso alguien me pregunta un tema de garantía legal, así que lo dejo muy convidado para el seminario de mañana, en Concepción, que voy a hablar de este tema, pero no ahora, y relacionados con la gratuidad y la importancia que tienen los procedimientos de juzgado policial local en estas materias. Para ir finalizando y en beneficio del tiempo, en una frase, en una palabra, ¿cómo evalúan ustedes esta reforma y alguna énfasis que quisieran poner desde el punto de vista de la experiencia que han tenido o de oportunidad de mejora? Partamos en el mismo orden. Ricardo. Estás con mute. Ahí sí. Si me pidieras una sola palabra, creo yo que aún tenemos desinformación. El consumidor hoy día está básicamente desinformado, a pesar de, sería poco honesto y poco caballero no reconocer el tremendo esfuerzo que ha hecho el Servicio Nacional del Consumidor, el tremendo esfuerzo que ha hecho la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, pero creo que aún hay desinformación al respecto. Así que si me pides en un solo concepto, creo que aún es desinformación. Muchas gracias. Labor pendiente, ¿cierto? Porque no solo la política pública de información mandata, ¿cierto?, a hacerlo a los agentes públicos. Ahí tenemos todos y todas labores sumamente importantes, de mano incluso de hacer un llamado a las empresas que también bien podrían, ¿cierto?, informar sobre estos nuevos derechos y la modalidad de aplicación. Muchas gracias, Ricardo. Jimena. Creo que es una novedad todavía. No puedo decir cómo va a funcionar. Yo espero que las cosas que hemos hablado aquí, que son las dificultades que hemos encontrado cada uno en el ejercicio de nuestro respectivo oficio, se superen. No es posible que hagamos normas que no funcionen, y normas tan prohibidas como esta. Así que yo eso, es novel, voy a esperar cómo prospera la aplicación de la norma. Bien, como curiosidad, simplemente mencionarles que una regulación tan amplia y a la vez estricta, porque ya no está regulado solo cuánto se puede cobrar, sino cómo el número de actuaciones de cobranza es prácticamente inédita, al menos en nuestro continente, ¿no? Se regulan principios generales, tratos injustos, por ejemplo, o prácticas desmedidas en otros sistemas vecinos, pero nuestra regulación, y esta es la parte más modificada de la ley de consumo, de manera que las señales que nos están enviando ahora los legisladores con la introducción de los principios debería ser, como bien dice Jimena, esperar un poco, ¿cierto?, para ir evaluando y ponderando la praxis judicial. Pero veamos, con tanta regulación y a la vez tan estricta, ¿qué va a pasar? Lucas, para finalizar, bien cortito, por favor. Yo tengo que estar muy de acuerdo. O sea, desde mi perspectiva, creo que todavía existe mucho desconocimiento. La normativa es bastante moderna, como tú bien explicabas, Francisca, muy de punta, que tiene un estándar bastante alto de regulación de este tipo de conducta. Y para hacer una analogía y poder explicar de buena forma esto, el consumidor de forma masiva es el que ve estas afectaciones, y aunque hayan sistemas o herramientas que dispongan el Estado, por ejemplo, esta herramienta Me Quiero Salir, para que consumidores contraten, 80.000 han hecho su solicitud exitosa, pero ¿cuántos miles de consumidores, quizás un número mayor, no saben que existe otra plataforma? Algo muy parecido también, y a propósito de estas plataformas responsivas, No Me Hostigue, ¿cierto?, que está disponible en la página web del CERNAC, que es una forma fácil de monitorear lo que está ocurriendo en este mercado de las cobranzas extrajudiciales. Si bien pueden ser miles los que lo utilizan, pueden ser muchos más los que tienen desconocimiento, porque evidentemente hay una brecha muy importante en el comportamiento, en la educación del consumidor respecto a habilidades financieras principalmente, así que tengo que estar muy de acuerdo con Ricardo. Se han hecho grandes avances en la regulación, en las herramientas que disponen autoridades fiscalizadoras como el CERNAC, pero siempre puede existir una brecha de llegar
a consumidores muchas veces vulnerables que no acceden a esta información. Y ese es el trabajo de todos. Y para terminar, respecto a lo que decía Jimena, bueno, yo la verdad es que no hice un juicio de valor. La ley permite que el consumidor vaya sin abogado, pero sí es importante entender que yo estoy de acuerdo con que el consumidor, cuando presenta acciones indemnizatorias ante los juzgados de policía local, va a tener mucha asimetría respecto a la contraparte, pero cuando hablamos de acciones infraccionales, un cese de la conducta, que en virtud de los principios inquisitivos el tribunal lo podría terminar con imperio de forma bastante rápida, creo que sí podría ser mucho más adecuada la respuesta que se reciben al menos algunos juzgados de policía local, como hemos comentado. Muchas gracias. Gracias, y en beneficio del tiempo, simplemente agradecerle su participación y ganas de... Hemos aprendido mucho, hemos evaluado, hemos opinado, hay muchas oportunidades de mejora, nos quedó pendiente toda la lista preventiva, ¿no? Incluso con estas nuevas potestades en términos de aprobar planes de cumplimiento del CERNAC, o incluso con la revigencia que va a tener el sello CERNAC, ¿cierto?, que podría ser instrumentos interesantes ahora desde esta arista preventiva para precisamente verificar mejor la forma en que se informan las deudas sin, ¿cierto?, digamos, infringir la dignidad de todos los consumidores que como persona y como constitucionalmente hasta el momento, ¿cierto? Y ojalá esperemos la próxima constitución, como nos recordaba Jimena, se reconozca este punto tan importante. Así que nos quedamos con eso. Perdón la interrupción muy breve, pero en el reglamento vienen elementos relacionados también con planes de cumplimiento precisamente para la empresa cobranza. Gran dato, entonces muchas gracias y nada, nos esperamos para otra sesión hablando de estos temas. Gracias Ricardo, gracias Jimena, gracias Lucas.